Buenas noches, amigas y amigos televidentes que sintonizan una vez más este jueves este programa Plataforma. Ya teníamos algunos días en que veníamos fuera del set, pero aquí estamos nuevamente con, por supuesto, el respaldo de Plataforma y pues para hablar sobre todo de temas importantes del acontecer nacional e internacional. Como cada jueves, mando saludos a todas las familias que se encuentran fuera de El Salvador, los que se encuentran en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, en Canadá hemos visto noticias últimamente de estas movilizaciones antivacuna, porque hay una obligatoriedad expresa prácticamente de los gobiernos. Vamos a dedicar un programa más adelante a este tema en particular, el negocio de las vacunas y también sobre todo la respuesta del sistema cuando estamos en crisis, tal cual nos ha presentado el panorama de la vacuna. Mando abrazos grandes también a Estados Unidos, a las familias que están allá intergeneracionalmente ya a estas alturas, ¿verdad? A los que estamos en el resto del continente, América Latina, como no me canso de decir cada jueves, este continente tan potente, tan propio, tan de nosotros y nosotras, como decía un gran pensador, nuestra América. Y también, por supuesto, a quienes nos sintonizan desde Europa, desde Asia, desde Australia, en donde hay una comunidad importante de salvadoreñas y salvadoreños. Para ustedes y cada uno y cada una, un abrazo bien grande hasta donde estén. Quiero mandar también un abrazo bien fuerte y mi saludo a quienes nos sintonizan desde El Salvador, aquí, desde la casa, desde cada uno de los espacios donde colocan a este programa y que definitivamente nos pone a interactuar y a conversar sobre lo que nos ha venido pasando. El Salvador tan chiquito y tan intenso, ¿no? A todos y todas, pues bienvenidos a esta plataforma de este día. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a darnos a la tarea de hablar un poquito desde el hilo histórico de qué significa esto de los narcoestados. ¿Qué son los narcoestados? Quienes lo componen, cómo es la mecánica de funcionamiento de los narcoestados y también desde alguna perspectiva geopolítica de qué implica ser un narcoestado en determinados posicionamientos, ¿no? O sea, la utilización incluso de la categoría narcoestado tiene todo un peso que puede ser utilizado o puede ser invisibilizado dependiendo de los intereses de quien también lo utilice. Entonces vamos a conversar también sobre eso y cómo los actores en la geopolítica también muchas veces que condenan a los narcoestados son parte directa de la construcción de todo este andamiaje de tránsito, de formulación, de creación de drogas a lo largo del continente. E incluso un mecanismo intercontinental ya a estas alturas. En su boom precisamente, sea aéreo, sea terrestre, sea por las vías que encuentre para poder movilizarse, el tema de las drogas es precisamente algo que nos convoca a conversar desde cada uno de nuestros países, desde lo que en soberanía debemos de comprender, dimensionar, proponer, señalar y transformar. Es decir, es un problema que nos compete en este territorio soberano y precisamente por eso vamos a conversar sobre ello. Hay países, de hecho, que ya han avanzado en relación con diferentes legislaciones. Uruguay, en donde Pepe Mujica, en su mandato, lo que hizo fue liberalizar el uso, por ejemplo, de la marihuana, ¿por qué no decirlo y por qué no hablar abiertamente de ello como uso medicinal? Generando con ello ciertas contenciones en relación con el tabú y las prohibiciones mismas que el tema de las drogas nos coloca sobre la mesa. Dañinas profundamente, por supuesto, pero en otros tantos son dañinas hacia no solo la sociedad que la produce y que la trafica a lo largo del continente, sino que también de quien con mandatos políticos particulares utilizan estas grandes élites, porque al fin y al cabo se convierten en élites o en carteles. Bien, hemos escuchado los diferentes carteles y en momentos históricos distintos, ya vamos a llegar por ahí, a efecto de conocer que hay intereses particulares, así que vamos a irlo desarrollando. Si bien es cierto esto del tema de las drogas, etcétera, tiene toda una apertura en los años 60, no es hasta los 80 en donde se da un boom profundo.
No nos será ajeno el nombre, por ejemplo, de Pablo Escobar Gaviria, ¿no? El colombiano que se convirtió en un narco buscado por absolutamente todas las divisiones y subdivisiones antinarcotraficantes que buscaban de señalar y generar mecanismos de justicia en contra de los narcotraficantes, y que generó todo un espacio, toda la construcción de un mito para mal y para bien. Sin embargo, hay una arista muy interesante alrededor de cómo este tipo de personajes, y en este caso en particular Pablo Escobar Gaviria, empezó a generar mecanismos de diálogo con esferas políticas estatales, que le permitieron incluso en su país de origen, en Colombia, participar en espacios de elección. En este caso particular, se sometió a todo un ejercicio de legislación que lo llevó en algún momento al Congreso de Colombia. Fue diputado, estuvo representando a un sector de la población colombiana, teniendo ya todo un ejercicio de reconocimiento, incluso ya una ficha policial vinculada con el tráfico de drogas desde otros países de Sudamérica hacia Colombia. En Colombia también empieza a gestarse el mecanismo de elaboración de la droga. Entonces vemos cómo pasa del tráfico o más bien de ir a otros países a comprar el producto como tal, a crearlo en la zona. Y se empieza a generar todo un ejercicio de guerra posicionada entre Pablo Escobar Gaviria, entre otros representantes de carteles de la zona de Colombia. Acordémonos del cartel de Cali, el cartel de Medellín, permanentemente encontrados, aunque en algún momento también aliados en contra de la institucionalidad pública, y que definitivamente nos va montando toda una construcción paralela al Estado que vincula incluso la generación de ingresos para lugares específicos. En Medellín, por ejemplo, es toda una construcción de un mito vinculada con la erogación de fondos específicos para la construcción de viviendas y para las personas que en ese entorno participaban de los diferentes momentos y procesos de la droga. Es decir, la droga en su conjunto es un ejercicio de control territorial, ojo con eso. Control territorial que puede generar polos específicos en los que las exclusiones permanentes, en las que de manera continua se ha visto América Latina sometida, encuentran un eco muy particular en este tipo de fondos. Vamos a dejar esta frase al margen porque la vamos a recuperar más adelante en el programa. ¿Qué sucede? En los años 80 también empieza todo un ejercicio en el que movimientos guerrilleros, de hecho en Colombia el M-19 era uno de los que más se posicionaba en relación con la respuesta hacia el Estado, empiezan a tener su propio auge, ¿no? Y en América Latina encontramos, por ejemplo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, que incluso llega a un ejercicio de revolución y que le permite entrar a la gestión del poder. Según algunas informaciones, se comenta que Pablo Escobar Gaviria tuvo diálogos directos con el FSLN y el FSLN negó la posibilidad de generar este vínculo directo entre el narcotráfico, utilizar de tránsito Nicaragua como país. Sin embargo, frente a esto hay respuestas geopolíticas particulares. De acuerdo con diferentes fuentes en particular, incluso fuentes devenidas de la CIA, de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, encontramos que mucho del financiamiento hacia la contrarrevolución, en este caso durante los años 85-86, que fue un periodo de mucho auge en el que el ejercicio de la contra fue muy importante en Nicaragua, se empezó a financiar y empezó a gestar todo un proceso de relacionamiento con lo que encontramos denominado con el escándalo Irán-Contra. Recordarán, algunos más o algunos menos, ¿verdad?, que este escándalo estaba cimentado precisamente en la compra de armamento militar a Irán para poder financiar de manera específica estos espacios de la contrarrevolución existente ya en Nicaragua, ¿no? En este sentido, no solo el tráfico de armas, en donde un puente natural fue la CIA como ejercicio de mediación entre este país y los financiamientos destinados específicamente para la contra, se encontraron en el escenario político.
Entonces, la CIA, como uno de los actores principales señalados en diferentes informes como en Cybercrime, entre otros tantos, y como también hay ya declaraciones y testimonios muy propios de participantes, nos mostraron en el escenario no solo el ejercicio de tráfico de armas como tal, sino que la utilización del puente de la droga o el tráfico de drogas como un ejercicio de financiamiento directo para estos ejercicios políticos en particular, ¿no? En este escenario, entonces, tenemos un ejercicio muy potente del mayor consumidor de drogas de los 80s a la actualidad, que es Estados Unidos, con sujetos muy bien identificados, con instituciones muy bien identificadas, que juegan un doble papel a la hora de generar un mecanismo de diálogo entre lo que para la población puede significar ser traficantes de drogas o ser países de tránsito de drogas, o ser precisamente un país en el que existen ambas, pero que no hace ruido a los mismos intereses políticos de turno en los Estados Unidos. Lo de turno lo ponemos también un poco entre comillas, porque como bien sabemos, los dos partidos o el bipartidismo existente en Estados Unidos tiene apenas leves diferencias. Es así como entonces el combate al narcotráfico es también una carta geopolítica que hay que tener mucho cuidado a la hora de comprenderla, de escucharla y sobre todo de interpretarla. Porque, como ya nos ha dado la historia algunas lecciones, devenidas incluso del escándalo Irán-Contra, entre otras, hay una utilización muy profunda del término a discreción a efecto de cuando se ven de alguna forma señalados o de alguna forma amenazados los intereses que ya conocemos en la geopolítica del continente. ¿Qué tenemos a lo largo de los 80s? En Ilopango, que es una zona bastante importante alrededor no solo de los 80s, sino que también devenido de años posteriores, como vamos a desarrollar, encontramos una participación profundamente importante. Es decir, El Salvador también fue una pista de tránsito y de aterrizaje en función de que este tráfico de drogas en particular, que financiaba en el escándalo Irán-Contra ya desarrollado, nos montara como un espacio logístico para que sucediera. Hay testimonios específicos también que hacen referencia a los diferentes pilotos que pudieron tener una participación, incluso determinados aterrizajes en el aeropuerto de Ilopango, en El Salvador, y que los gobiernos de turno lo sabían perfectamente. Estas construcciones de élites que tienen que ver con la geopolítica, por supuesto, pero que muchas veces tienen un diálogo común en torno a las élites económicas, algunas vinculadas con el narcotráfico, otras no necesariamente vinculadas con el narcotráfico, se retroalimentan entre sí. ¿Por qué? Porque América Latina en su conjunto ha sido históricamente un ejercicio de cooptación o de prácticamente tomar las instituciones de Estado en beneficios particulares. Puede ser beneficios específicos de familias, puede ser beneficios específicos de rubros económicos que además generan ganancias particulares a grupos muy pequeños, o puede ser incluso un ejercicio de diálogo entre grupos o carteles vinculados con el narcotráfico que generan esta dupla de enriquecimiento tanto de un lado para el otro. En los 90 sabemos que iniciamos esta década precisamente con todo el ejercicio de seguimiento a Pablo Escobar Gaviria. Hay un señalamiento en particular, pero es justamente en los 90 en donde empieza un ejercicio de pugna entre la producción de droga en el sur, específicamente también Colombia, versus un ejercicio de potenciación o de fortalecimiento a carteles como por ejemplo el de Guanajuato. El cartel específico de Guanajuato lo que genera es un eco de los escándalos de los 80s, así destinados en su ejercicio de tránsito, pero no como actor fundamental, a un fortalecimiento en los 90s que empieza a posicionar la existencia de carteles potentes en México, devenido en lo que conocemos hoy como un muy denominado narcoestado al país vecino del norte, ¿no? Es así como se van construyendo todas estas redes en función de cooptar las instituciones públicas que permitan la producción de droga,
que permitan también un ejercicio de actores en el control territorial y que devienen precisamente en la corrupción concreta y directa de las instituciones públicas que deberían estar encargadas de velar por los diferentes derechos de la ciudadanía o de las personas que en esas fronteras patrias existen, transitan, viven, entre otras. Cuando existen estas duplas, sea de élites económicas o sea de ejercicios mecánicos de relacionamiento entre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de empresas versus toda la utilización del tráfico específico de drogas, encontramos entonces que las instituciones públicas no tienen una autonomía precisa para poder decidir por sí mismas alrededor de la soberanía y de los ejercicios de derecho. Muchos de estos ejemplos podemos citar en función de visibilizar cuáles son los efectos concretos de estas duplas formadas. En México, el tema de la policía estatal y federal, o sea, cada una de ellas encontradas en diferentes mecanismos vinculados con el tema del narcotráfico. De hecho, hay películas que lo explican de manera magistral en torno al mismo ejercicio cultural de México. No muy lejos, en Guatemala y en Honduras, actualmente señalamientos específicos al hermano de Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en Estados Unidos actualmente y que además sigue señalado el actual presidente de Honduras como un participante activo de este tipo de mecanismos, considerando que uno de sus principales financiadores fue su hermano de manera particular. Todas estas relaciones existentes en torno a la droga como utilización de un corredor particular en la región nos coloca en un ejercicio o nos debe de colocar en un ejercicio de reflexión sobre de dónde devienen los principales financiadores y qué tipo de Estado estamos construyendo. Como bien hemos escuchado, no es nuevo que El Salvador sea parte de este corredor en el que el narcotráfico transita de manera permanente. El aeropuerto de Ilopango ha sido un blanco particular, muy específico. Hemos escuchado también de, por ejemplo, en las zonas de Sonsonate, en las costas, toda la zona costera vinculada al territorio salvadoreño, se han un montón de veces encontrado cargas en las que hay narcotraficantes, pero en las que también hay números grandes y exorbitantes de las drogas circulando por estos, digamos, corredores, sean marítimos, sean terrestres o sean aéreos. Al no ser ajeno El Salvador a esto, lo que hay también es un devenir histórico de la relación entre diferentes actores. Esto no quita que el ejercicio de soberanía nos haga comprender el fenómeno desde adentro. ¿Quiénes son los actores estatales vinculados, por ejemplo, con una facilitación de proceso en el tránsito de drogas, sea en toda Centroamérica, sea en El Salvador de manera particular? ¿Cuáles son los principales actores y además sus específicas diferencias? No es lo mismo los carteles de Colombia en los 80 con una potencia muy fuerte que los carteles de México, en los que definitivamente hay un impacto en el narcomenudeo, en los que esta región subdescendiente en Mesoamérica, si lo queremos poner así, es una de las regiones no solo de distribución y control, sino que también de un ejercicio de diálogo con las diferentes instituciones públicas en función de este control territorial. Ojo con estas dos palabras, control territorial y geopolítica. Una alimenta a la otra. La política no es ajena al tema del narcotráfico. Es ahí que como ciudadanas y ciudadanos debemos de comprender bien este tipo de fenómenos y consultarnos, hacernos la pregunta, ¿hay relación aún en El Salvador? ¿Qué tipo de relación y con qué actores podría ser esta relación? ¿Qué podemos hacer como ciudadanía a efecto de no solo señalarlo, sino que también generar un mecanismo que profundice sobre este proceso de investigación, análisis, en relación con la erosión de las instituciones públicas que todavía tienen grandes deudas pendientes con la población, en este caso particular, salvadoreña? Podemos dejar una segunda parte para este tema de los narcoestados y la geopolítica. Nos quedamos este día por acá. No me queda más que desearles buen provecho, un saludo bien grande para cada uno y cada una de ustedes.
buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Naida Medrano para ustedes este jueves de hoy.